Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 8 de septiembre. Como estamos ya al borde prácticamente de la fecha de noviembre, 7 de la noche. Hoy, antes de comenzar el programa, quiero dar un reconocimiento y saludar a un gran amigo que en este momento está convaleciente de un procedimiento quirúrgico. Es nuestro hermano de lucha, nuestro amigo Miguel Muñoz, quien nos ha, haciendo un esfuerzo, nos ha llamado y nos ha permitido tener este mensaje grabado para todos ustedes. Por favor. Saludo Gustavo y saludo a la comunidad de American Freedom Network. Es el señor Miguel Muñoz. Yo fui quirúrgicamente intervenido hace como 2 semanas atrás. No me siento bien, pero volveré a la carga. Espero siempre recordarles que siempre no bajen la guardia y voten por Trump, porque si no el país se nos va de las manos. Saludos a mi gran amigo Gustavo, a Fran de Barón, a Hilda Ravilero y a todos los que contribuyen con American Freedom Network. Un gran abrazo, los aprecio mucho, las personas que oyen American Freedom Network. Un gran abrazo. Regresaré en cuanto pueda. No les puedo decir cuándo, porque mi salud está bien débil y tengo que cuidar mi voz, pero los aprecio mucho a todos. Y ya saben, voten por Trump y no se rindan. No se queden en la casa, porque si se quedan en la casa y la Kamala Harris gana, vamos a tener tremendo problema. El país se nos fue de las manos hace rato y yo creo que el único que nos puede salvar es el presidente Trump. Muchas gracias, que Dios bendiga a América y que Dios los bendiga a todos ustedes y a su familia. Y recuérdense que un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y eso es el gobierno de Kamala Harris, de Joe Biden y los demócratas. Saludos para todos muy cordiales. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias de verdad por tus palabras. Siento el esfuerzo que haces por comunicarnos este mensaje de luz que nos estás enviando a todos. Muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor, tu pronta recuperación. Por favor, mantente tranquilo haciendo el reposo y el tratamiento que el médico te sugirió, para que pronto podamos contar contigo en esta lucha implacable contra el mal que nos acecha, el comunismo, que ya lo tenemos aquí adentro. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y un abrazo. Amigos, fíjense, tenemos el ejemplo de Miguel, una persona que debería estar tranquilo en su casa, en esta convalecencia, en ese procedimiento quirúrgico de alta gama que le hicieron, y está preocupado por lo que está sucediendo, y está preocupado por todo lo que está por acontecer. Es difícil darse cuenta muchas veces de lo que está pasando cuando uno vive en automático, en el esfuerzo diario, en las cosas que nosotros tratamos de conseguir, que es en línea de principio lo que está consagrado en la Constitución, la búsqueda de la felicidad. Pero la búsqueda de felicidad está empañada en este momento por una penetración lúgubre o por una agenda del mal que está empujando al país al borde, para nosotros en una forma deshonrosa, no, en una forma que ellos tienen planificado, puesto de que su objetivo es destruir los Estados Unidos, tal como nosotros lo conocemos.
hilvanado por esa cantidad de corrientes externas que existen afuera, esos enemigos que un imperio pues logra pues indudablemente arrastrar, pero que para nosotros es nuestro hogar. Y nuestro hogar se basa en los fundamentos que los padres fundadores nos legaron. Y esos fundamentos están siendo atacados y pisoteados, porque esos valores que están impuestos en la Constitución, para ellos son la piedra angular, la pared que no los deja a ellos consolidar esas agendas. Nosotros tenemos que darnos de cuenta de eso y que ellos van a continuar en esa maniobra de seguir pisoteando a la Constitución hasta que logren, si es que ellos logran el próximo 5 de noviembre convertirse en gobierno. El objetivo de ellos es consolidar su agenda, cambiar los valores de esta nación. Y fíjense, tienen el hecho, uno de los más recientes, el que hoy es de capa caída, Biden. Dijo que antes de terminar su gobierno, uno de sus legados sería cambiar el orden de la Corte Suprema. Por un lado está bien porque dijo imponerle periodos de servicio al personal, a los jueces de la Corte Suprema, pero a la vez él dijo que además ampliar la cantidad de jueces, porque de esa manera ellos tienen una forma para cambiar la conducta. Estoy utilizando palabras para evitar que la inteligencia artificial me vaya a censurar. O si les da la gana hacer lo que lo haga, yo no voy a poder hacer nada contra eso. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que si cambian la polaridad de la cantidad de jueces y ellos logran imponer sus jueces, porque tendrían la posibilidad siendo gobierno de lograrlo, pues cambian el panorama completo. Y entonces ese valor legado por los padres fundadores, un gobierno de poderes separados, ejecutivo, judicial. ¿Y cómo haríamos si ellos se logran apoderar? ¿Cómo haríamos? Nosotros tenemos el reflejo de lo que hemos vivido en nuestros países, la cantidad de personas que han llegado aquí huyendo de esos gobiernos tiránicos, de esos gobiernos nefastos, de esos gobiernos enmantillados bajo el nombre de socialistas comunistas. Comunista suena a comunidad, suena muy bonito. El que ha leído el manifiesto comunista se da de cuenta de que es la quimera, lo mejor. Pero en la vida real lo hemos vivido periodo por periodo, gobiernos por gobierno, etapas por etapa, siempre han sido nefastos. Y ese nefasto es el que quieren traer acá. Y ese traer acá implica que su familia y la mía salen jodidas en esta maniobra. Nosotros tenemos que defender los valores que están en la Constitución, en las enmiendas, especialmente todas son importantes porque todas tienen una sucesión hilvanada una detrás de la otra. Pero la primera, el derecho a expresarnos, como lo estamos haciendo todavía ahora, que lo estamos haciendo con el temor de que la inteligencia artificial, pero nosotros nos vamos a quedar ahí esperando y nosotros estamos confiando que la libertad de expresión, y hace menos de una semana, 2 semanas,
el presidente de Telegram, Pavel Durov. Ustedes lo recuerdan. Le montaron una trampa dirigida específicamente por Macron allá en Francia y le echaron el guante. Echaron el guante por simplemente tener una plataforma donde se permite que todo el mundo exprese, no solamente los de derecha, los de izquierdas están ahí, pero como la derecha habla con la verdad, a los de la izquierda les molesta. Y este tipo de cosas que les estoy tratando de decir, mis amigos, para que ustedes entren en conciencia de que nosotros nos toca en lo que queda ya menos de 60 días para las elecciones, para ese verdadero marcador, esa verdadera línea roja, el antes y después, antes de o después de, jamás será tan importante sobre ese día 5 de noviembre, porque se van a exponer todos los empujes de voluntades de ambas partes. Nosotros que queremos la libertad, que queremos el capitalismo, que queremos el esforzarnos en tener en nuestros negocios, nuestra forma de vida, y los del otro lado que quieren imponernos su agenda de subyugarnos, de meternos a todos en un régimen de esclavitud, de dependencia, que ya nosotros lo conocemos porque venimos de ahí y que deberíamos ser los pilares fundadores, no es la palabra fundadores, corrijo, fundamentales para defender que estos individuos no logren sus objetivos. Pero la realidad es que no actuamos, la realidad es que estamos adormecidos y salen de buenas a primeras y nos sacan a la palestra a esto. Y digo esto porque yo no lo puedo catalogar como una persona que esté a la altura suya o mía. Usted que actúa con sinceridad, usted que sale todos los días a defender a su familia, usted que tiene una idea clara sobre el porvenir, no puedo aceptar que esto, un engendro malicioso, pueda gobernar a esta nación y que por ende líder del mundo es libre. Yo no puedo entenderlo de ninguna manera. Así que es preocupante el ver la pasividad que están del lado de acá, de nosotros el pueblo, we the people, palabra sagrada en la Constitución. Y que venga unos anormales como estos dos, que simplemente son la fotografía visual de la nata asquerosa que ellos representan y que están detrás de ellos, donde nos vienen a imponer la Agenda 2030, la 2050, porque si usted no lo sabía, que detrás de la Agenda 2030 había una continuación que se llama 2050. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en que ese día, 5 de noviembre, va a definir a esta nación. Y si usted no toma riendas de que en estos menos de 60 días nos las estamos jugando el todo por el todo, y usted no reacciona, ellos van a ganar. Y ese ellos van a ganar, a mí me parte el corazón. Como me imagino que a millones de personas les está partiendo el corazón viendo lo que está sucediendo.
Pero de que se parta el corazón y no se hace nada, estamos jodidos, porque estos tipos tienen una agenda que van pasando por encima del que sea, destruyendo, aniquilando al que sea. Cuando ellos hacen algo, lo que ellos hacen está bien, está de luces, es lo mejor, pero si usted hace algo y dice algo, ellos vienen y dicen que usted es un terrorista, que usted está una persona que es racista, que usted es esto, aquello y lo otro. ¿Es eso lo que usted quiere para sus nietos, descendencia, su familia, sus hijos si todavía están pequeños? ¿Es eso lo que usted va a seguir permitiendo y tolerando? Estamos en un punto de reflexión, amigo mío. El punto de reflexión es que si usted no se da de cuenta, usted está perdido. Si usted se da de cuenta y no actúa, estamos perdidos. Si usted está consciente de todo esto y acepta que estamos perdidos, entonces si es verdad, apague la luz. Yo me niego a apagar la luz. Yo estoy frente a la luz. Siento de que el día 5 de noviembre vamos a pasar y vamos a lograr nuestro objetivo. Porque todo lo que usted ve a su alrededor es que nosotros, a través de el 45, vamos a ganar las elecciones. Pero no es verdad. Amigos, la libertad de expresión, la libertad en general, indudablemente puede ser incómoda y muchas veces desagradable porque yo quiero hacer cosas, pero cuando lo hace el de al lado, a lo mejor eso me molesta. Eso sería un punto humano, pero nosotros estamos conscientes de que la única forma de poder vivir en una sociedad libre es el respeto a podernos expresar y a desarrollarnos de acuerdo a nuestros propios intereses, no el interés común de muchas personas o de las personas de al lado. El vecino mío tiene sus intereses. El vecino mío de al lado también tiene sus intereses. Lo importante en este caso es que nosotros a través de un gobierno de ley, de respeto, de no intromisión, lo que hace es hacer cumplir las leyes que están vigentes. Eso es lo que ellos tratan de quitar, eso es lo que ellos tratan de destruir, eso es lo que están pisoteando y sabes qué, lo están logrando. Cada minuto que pasa, ellos logran su objetivo, porque cada minuto que pasa se nos va de las manos las riendas. Nosotros estamos permitiendo que las riendas se evaporen de nuestras manos. Y se nos van de las manos porque nos presentan de buenas a primeras a esto. Vuelvo a decir esto porque no lo puedo calificar como debería ser. Esta persona se ha dado a la tarea de muchos de los postulados, ofrecimientos del presidente Trump. Ahora esta persona las saca y las pone como si fueran de ella. Está hablando del muro en la frontera, está hablando, bueno, ustedes saben que lo último que dijo era, o lo primero que empezó a decir cuando entró a la palestra como candidata, era lo de los propinas de los meseros.
Y por ahí para allá todo ha sido una suma continua de expresiones que son mentiras, que usted y yo sabemos que son mentiras, pero que la masa amorfa, dormida, que maneja la izquierda con sus medios de comunicación, ABC, NBC, ABS, ABC, todas las letras del abecedario, ellos la dominan y mandan esa información continua de que ahora aparece este ser con todas las respuestas, el rey Midas que toca lo toca todo, que lo convierte en oro, este va a convertir todo en oro al gobierno, que nosotros vamos a ser dependientes y que el gobierno todopoderoso va a dar, siga creyendo, si usted no reacciona, eso es lo que va a gobernar. Ese metralla es la que va a dirigir y va a consolidar el futuro de su familia. Y después no se queje de que usted no lo sabía, usted sí lo sabe, usted sí lo sabe. Estos individuos tienen una maldad tan, pero tan dispuesta a llevarla al extremo, que nos están diciendo cosas como una de las últimas de Kamala Harris, la mala, que es muy mala, dijo que había que a todas esas personas que llegaban teníamos que recibirlas. Por el otro lado, la Nancy Pelosi dijo que todas esas personas que vienen, que nosotros debemos abrir los brazos porque esta nación se creó de inmigrantes y hago un óbice aquí. Las personas que llegaron aquí a los Estados Unidos, que vinieron de Europa cuando venían en esos barcos, venían ordenadas. Cuando entraron, fueron chequeados. Como muchos no sabían ni hablar, les cambiaron el nombre, pero los etiquetearon. Y todo el mundo sabía dónde estaba quién, etiqueteado con sus nombres actualizados. No entraron y desaparecieron. Y fueron personas que desde que llegaron se rompieron el lomo para crear lo que todo el mundo sabemos. Lo que está entrando ahora no sabemos quiénes son. No sabemos de dónde vienen. No sabemos exactamente de qué país vienen, pero sí sabemos que casos como lo que sucedió con Fidel Castro cuando el puerto del Mariel, donde donde vino gente muy, pero muy de alta calidad, pero involucraron a toda la gente, locos, presos, enajenados, y los metieron y los enviaron para acá. Y la misma receta ahora lo han hecho, pero que de todos los países que han mandado a través de la frontera están llegando toda esa también escoria de cada uno de esos países. Tenemos el ejemplo de Venezuela, el famoso, ¿cómo es que se llama? El Tren Aragua. Debe ser una pandilla de calificaciones, las maras de Centroamérica. Los que han huido de todos esos países han arrastrado a todas estas personas y han llegado aquí y han hecho el desastre que hay en Nueva York, en California, en San Francisco. Usted lo sabe, usted lo está viendo. Pero nos venden a esta persona, o lo que dijo la Pelusa, que había que ofrecerles a todas estas personas que lleguen para que puedan cumplir el sueño americano. Si usted no lo ha oído, búsquelo, de ofrecerle $150,000 a cada persona para que puedan cumplir el sueño americano de tener su casita.
Y entonces a usted, amigo mío, que lo parte un rayo, porque si usted no suda la camisa y reúne el dinero que marca la ley para comprar una casa y usted no tiene una puntuación de crédito y si usted no demuestra que tiene ingresos, a usted vivirá en la ignominia. Mientras que esa gente que está entrando ilegales, sin registro, venenos implicados, metidos, infiltrados en ese grupo, terroristas, locos, delincuentes, a eso le vamos a dar $150,000. A eso le estamos dando albergue en hoteles de primera línea cuando llegaban. Le damos un teléfono, le damos dinero para la comida, los food stamps, le damos servicios médicos. Y a los que aquí trabajan tienen que ir a morir con el Obamacare y pagar unas primas dantescas y luego tienen unos copagos extraordinarios. Pero a este Pedro por su casa, hasta $150,000. Y usted no hace nada, pues se lo van a dar. Y van a terminar de quebrar este país porque ese es el objetivo que ellos tienen. No lo ponga en duda. El objetivo de ellos es destruir a esta nación. Yo puedo estarles hablando aquí, mis amigos, horas y horas y horas porque yo estoy motivado. Yo amo a los Estados Unidos de América. Juré por esta nación y de nada me arrepiento porque creo en los valores de los padres fundadores. Creo en que esta nación es el eje del mundo y la prosperidad que hemos visto se le debe a ese desarrollo de esta nación, que se convirtió en el poder económico adquisitivo más grande del planeta. Todo el mundo quiere vender aquí. Usted va a un supermercado y usted consigue aquí cosas de todas partes del mundo, sin excepción. Usted lo sabe. Pero ellos quieren sucumbirnos a nosotros para que vayamos a vivir la ignominia. Por ejemplo, en Venezuela habían todas las marcas comerciales de televisión, de electrodomésticos, lavadora, secadora, nevera, de todo. Llegó el comunismo y llegó con don expropiese, esta lacra que desgració a Venezuela. Pero voy a hacer un paréntesis. Esta lacra no destruyó a Venezuela, le permitió destruir a Venezuela por la cantidad de políticos y por la desidia y por el conformismo de un pueblo que se acostumbró a que le dieran. Y vino otro engendro como este y dijo, exprópiese. Y acabaron con la nación. Y terminó de que ahí lo único que había era neveras Panda, televisores Panda y Panda para arriba y Panda para abajo. Y hoy viven una economía capitalista dolarizada donde el de arriba vive y el de abajo. Entonces, ¿cuál es la igualdad de las clases sociales que ellos profesan? En fin, el tema es muy largo, mis amigos. Quedan menos de 60 días. Fíjense las palabras de con quien comenzamos con Miguel. Postrado en su recuperación y está luchando y mandando mensajes de que hay que estar activo y que tenemos que elegir. Si nosotros no vamos a votar, perdimos. Tenemos que ir a votar masivamente. Tenemos que ir a votar. No se puede quedar ni el gato en su casa.
el gato tiene que ir a votar, pero el gato se tiene que quedar con usted cuando terminen las elecciones hasta que se certifique cada uno de los precintos, porque si eso no lo hacemos, ellos nos van a dar el madrugonazo otra vez. Ellos nos están diciendo lo que van a hacer. $150,000, vamos a aumentar los impuestos de las casas a las personas que ya tienen, pero sobre utilidades que todavía no han percibido, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer, y todo lo han dicho. Si ellos ganan, entonces después no sé qué, ay, pero ¿cómo es posible esto? Ellos lo dijeron y lo están gritando. Por eso a mí yo le temo tanto a que ellos, con esa fraseología que están diciendo que sería una alarma para que usted diga, no, 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 hasta aquí. Y ellos insisten, es porque ellos tienen un plan, a mí no me cabe la menor duda, para robarse la escalera. Y en este viaje se van a robar la escalera y se van a llevar la brocha que la sostiene usted, y usted se va a caer. Y usted al caerse se cae toda su familia. No le robo más tiempo. Menos de 60 días. Si usted no abre los ojos, si usted no sale a defender, si usted no se activa y se toma de verdad el tiempo para incentivar a tantas personas, y eso no, usted no lo hace, perdimos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Amo a los Estados Unidos de América. Apelo a un milagro de We the People y a un milagro celestial. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed